¿Qué tal? Hola Ángela, Harold, Meredith, Daisy. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hoy ya tenemos que hacer el tema referente a Roma. Pero Roma, la semana pasada hicimos Roma monarquía, hoy hacemos Roma república. Ahí está. Hola Suami, hola Fabiana, ¿cómo está? Muy bien. Antes de comenzar con Roma república, pregunto, ¿alguna consulta, duda sobre el tema de la semana pasada? Por favor, aprovechen antes de iniciar Roma República, porque empalma, ¿ah? Empalma, empalma. ¿Todo bien? Hola Alexia, ¿qué tal? Pregunto sobre si todo está bien, todo está conforme de la clase de la semana pasada. ¿Mm? ¿Sí? Ah. Cuando ustedes se quedan en silencio, yo estoy pensando que ustedes están buscando en sus cuadernos o en sus libros la pregunta que quieren hacer. Por eso que me tomo el tiempo. Si no hay preguntas, me dicen, no, profe, todo bien. Pero como yo veo que hay silencio en el chat, entonces yo espero que ustedes estén buscando la pregunta. Así que no hay problema, yo los espero. ¿Es eso o no me logran escuchar? Gracias, Ángel. Mm, Tasmir, no entiendo qué has querido poner ahí. Gracias, Martín. Hola, Aldair, ¿qué tal? Buenas preguntas, buenos días. Tasmir, no entendí qué es eso. Gracias, Swami. Muy bien. Hola, Carol, buenos días. Listo, Swami. Entonces vamos a comenzar. Asumo que nadie más tiene, o nadie tiene pregunta. Tasmir, eso que has puesto no lo llegué a entender. Creo que, creo que tu teclado no está funcionando. Vamos a empezar entonces. Vamos a hacer una explicación de cómo pasamos, bueno, cómo Roma pasa de una... ya, Admir, sí, porque salió unas cosas ahí, dos puntos y una C. ¿Cómo Roma pasa de la monarquía a la república? Entonces vamos a hacer esa explicación sobre ese proceso. ¿Está bien? Ah, ya, es una carita triste. Ah, bueno, la parte de la ubicación geográfica ya lo hemos hecho, así que siempre se coloca por una cuestión ya de convención. Y vamos con la República. A ver, ¿cómo Roma pasa a la República? Como tú recordarás, el momento, la etapa previa a Roma es la Roma monarquía, la Roma monárquica. Y la Roma monárquica tiene más o menos 250 años, del año 753 al año 509. Vimos que hubo dos dinastías, la dinastía latina con cuatro reyes, los reyes latinos y los reyes sabinos, y la dinastía etrusca.
Acuérdense que el nombre de dinastía etrusca viene de Etruria y que Etruria era una región al norte de Roma, conformada por varias ciudades muy poderosas, mucho más que Roma en sus orígenes, obviamente. Y que los romanos habían tomado la decisión de elegir a un rey etrusco, el rey Tarquino Prisco o Tarquino el Antiguo, el primer rey etrusco que gobernó Roma, de tres. Pero para los patricios, que los patricios vienen a ser los nobles, vienen a ser los descendientes de los fundadores de Roma, para los patricios, es decir, para sus intereses, los dos últimos reyes, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio, habían sido malos reyes. Por lo que sabemos, esa clasificación, ese adjetivo de malos reyes, tiene que ver porque tanto Servio Tulio como Tarquino el Soberbio habían perjudicado a los patricios. Pero lo curioso es que habían perjudicado a los patricios y habían beneficiado a los plebeyos. ¿Quiénes eran los plebeyos? Los plebeyos eran la mayoría de la población romana, es decir, la mayoría de las personas libres que vivían dentro de la ciudad de Roma, pero que no eran nobles, es decir, no tenían entre sus antepasados a un fundador de la ciudad. El patricio es un noble, el patricio es aquel que tiene entre sus antepasados al fundador de la ciudad. El plebeyo es aquel que no tiene entre sus antepasados al fundador de la ciudad. Esa es la diferencia. ¿Ve? Por lo tanto, lo que sabemos es que los dos últimos reyes, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio, fueron monarcas que en cierta medida perjudicaron a los patricios, a los nobles, a los descendientes de los fundadores, y en cierta medida dieron beneficio a los plebeyos, al pueblo romano. Este perjuicio que los patricios consideraban, este maltrato que consideraban, de los cuales ellos eran objeto por parte de los reyes, hizo pues que los patricios odiaran a los reyes, en especial el último, Tarquino el Soberbio, que no solamente los perjudicó, cuentan, sino que además se burlaba de las costumbres patricias. No te olvides que los reyes no eran patricios, eran etruscos, eran extranjeros. Y lo que terminó colmando la paciencia, lo que terminó llevándolo a extremos, fue que los patricios ya se enteraron de que el hijo del rey, el hijo de Tarquino el Soberbio, Sexto, había violado a una patricia. Esta patricia eh, cuenta el crimen del cual ella había sido objeto y se termina suicidando. Esto ya, rebalso. Los patricios, armados, expulsan al rey de la ciudad de Roma. Estamos hablando pues de una Roma pequeña, una Roma que tenía 7 colinas, no es la Roma que vamos a ver luego en las películas o en los documentales, es una Roma pequeña. Lo expulsan al rey. Cuando expulsan al rey, a Tarquino el Soberbio no se queda tranquilo. Él quiere recuperar el reino de Roma. Entonces lo que hace Tarquino es viajar al norte de Roma, donde están las ciudades etruscas. No existe un rey etrusco, existen varios reyes, son como ciudades-estado. Entonces él viaja al norte, se hace una alianza con una ciudad etrusca, hace una alianza con el rey Porcena y llegan a un acuerdo que este rey, que también es etrusco, lo va a ayudar a Tarquino, lo va a ayudar en recuperar el trono de Roma. Entonces, Tarquino el Soberbio, con el apoyo de este rey etrusco Porcena, forma un ejército de puros etruscos con la intención de recuperar Roma.
Los patricios, que saben que esto va a pasar, convocan al ejército para poder enfrentarse a las tropas etruscas que tienen la intención de recuperar el trono de Roma para Tarquino el Sol. Y acá viene un pequeño problema, ¿ya? Y acá sí quiero que presten más atención de la que ya están prestando, obviamente. Y es lo siguiente. Los romanos, ¿ya? Los romanos manejaban unas reglas para su ejército. Las reglas que se tenía para el ejército romano las había fundado el penúltimo rey de Roma, Servio Tulio. Había hecho una modificación militar. En primer lugar, colocó Servio Tulio, solo pueden ser soldados de Roma, solo pueden ser soldados de Roma los hombres libres que habiten Roma. Los hombres libres que habiten Roma. Eso quiere decir que podían ser soldados romanos los patricios y los plebeyos. Punto 1. Punto 2. De esos hombres libres que habitan Roma, solo podían ser soldados los que posean tierras. Así que no cualquiera podía ser soldado, tenía que ser soldado. El hombre libre, los esclavos no podían ser soldados, tenías que vivir en Roma, ¿ya? O estar asociado a Roma y poseer tierras. 3. 3. El propio soldado debía comprar su arma. El propio soldado compraba su arma. O sea, Roma, como Estado, no te daba el arma. Tú te lo comprabas. Esto generó que, de acuerdo a la fortuna que tuviera cada romano, ya sea por el tamaño de sus tierras, era el arma que compraba. Los más pobres usaban guaraca, lanzaderas, ondas. Y los más ricos iban a caballo. Los más ricos iban a caballo. Ya iban a caballo. Por eso es que en Roma se mantuvo la costumbre de a los hombres ricos, patricios o plebeyos, se les llamaba caballeros. Caballeros. Entonces ellos compraban su arma. Y 4, si es 4, no se le pagaba un sueldo. Entonces, el que quería ser soldado romano era ciudadano romano o vivir en Roma, tener que ser hombre libre, debía poseer tierras, eh, comprar sus propias armas y no se le pagaba un sueldo. Ellos eran los soldados romanos. ¿Eh? Asmir me pregunta, ¿no era gratis? ¿Qué, Asmir? ¿Las armas? ¿A eso te refieres? Si te refieres a las armas, no, no eran gratis. Tenías que mandarlas, tenías que mandarlas a hacer, no eran gratis. Y acá viene algo que probablemente en la cabeza de algunos y de algunas está dando vuelta. Profe, ¿por qué ponen tantas condiciones para ser soldado? ¿Qué? O sea, en lugar de hacerla más fácil, ponen trabas, ¿no? Así, ¿quién va a querer ser soldado? Aunque te parezca mentira, sí quería. ¿Y eso a qué se debe? A que hay que entender la época. Me explico, me explico. Eh, en nuestra época, ya, a eso voy a decir. No, no tanto va por el prestigio, sí, va por el prestigio, pero en nuestra época, no me refiero a tu época únicamente, sino a la que vivimos todos nosotros, a la que vivimos todos nosotros, ¿ya? Todos los peruanos, los sudamericanos, los occidentales. Y recuerda, si la historia no te explica el presente, no sirve, ¿ah? No sirve. Eso de que ya se sale el tema. No, no, no. La historia tiene que explicarte el presente, si no, no sirve. Si no, por las puras estamos estudiando. Tiene que ser útil. En la actualidad, en esta parte del mundo, nosotros
tenemos claro de que tenemos derechos. ¿Eh? Tenemos derechos. Lo que no tenemos claro es que tenemos deberes. Entonces, la gran mayoría de la población de la parte occidental, de la cultura occidental, está, perdóname si la palabra es exagerada, pero está obsesionada con sus derechos. Derecho, 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 derechos, pero no tiene la misma obsesión con sus deberes. O sea, eso demuestra que somos una sociedad que pide, que pide, que pide, que pide, que pide, que pide, pero que no da. No nos interesa dar. Solo nos interesa exigir. Y esto es por una formación. Escuchamos a todo el mundo, bueno, estoy siendo exagerado, pero escuchamos a la mayoría, en redes sociales y todo lo demás, derecho, 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 yo tengo mi derecho, yo tengo mi derecho, yo tengo mi derecho, yo tengo mi derecho. Y es por eso que la gente se ofende mucho. Es por eso que dicen que somos una generación de cristal. ¿Y por qué somos una generación de cristal? Porque somos una generación, todos, ¿no? Que estamos obsesionados con los derechos, reclamamos a garganta partida nuestros derechos, pero no hacemos lo mismo con nuestros deberes. Cuando la jugada es bien simple, hasta cierto punto. Si nos hubieran formado como se formaba en las sociedades antiguas, de alguna manera, que tenemos deberes antes que derechos, yo tengo el deber de defender Roma, yo tengo el deber de proteger Roma, mi deber es primero y luego mi derecho, la cosa es distinta. ¿Por qué? Porque cuando si fuéramos una sociedad, si fuéramos una sociedad donde primero nos meten en la cabeza que tenemos deberes, ya nadie exigiría derechos. ¿Y sabes por qué? Porque la persona que exige derechos es porque alguien no está cumpliendo con su deber. Pero si todos cumplimos con nuestros deberes, nadie exige derechos. Por una muy sencilla razón, sus derechos ya están cumplidos. ¿Cómo vas a exigir algo que ya te cumplieron? ¿Entiendes? Si un adolescente o un niño o una niña reclama su derecho a la manutención, es porque uno de sus dos progenitores o sus dos progenitores no están cumpliendo con su deber de alimentarlo o de mantenerlo. Entonces, este joven, esta señorita reclama su derecho a la manutención, reclama su derecho a la educación, reclama su derecho a la salud, reclama su derecho a la vivienda, porque uno o los dos de sus padres no están cumpliendo con sus deberes. Pero si los padres cumplen con sus deberes, este joven o esta señorita no tendría que reclamar nada, porque su derecho ya ha sido satisfecho. ¿Me entiendes? Eso es lo que sucede. Una señorita caminaría por la calle tranquilamente sin tener que pedir que no la molesten, o sea, sin exigir su derecho a la tranquilidad, sin exigir su derecho al libre tránsito, si es que los hombres, en este caso específico, cumpliéramos con nuestro deber de respetar. Pero si la señorita se siente pues ofuscada, molesta, se siente pues perturbada, se siente pues invadida en su espacio, es porque existen hombres, en este caso específico, que no están cumpliendo con su deber. ¿Y cuál es su deber? Dejar tranquila y respetar a la otra persona, en este caso específico del ejemplo, a una mujer. Si tú vas a formar una sociedad de puros individuos que sepan que tienen derechos, pero que no tienen deberes, entonces todos nos pasaremos la vida reclamando derechos. ¿Por qué? Porque la otra persona que tiene el deber de respetarme no lo está haciendo. Por ende, reclamo algo que alguien no está haciendo. Pero yo tampoco lo hago, pues, porque somos una sociedad que nos han metido en la cabeza derecho, 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 derecho. ¿Entiendes? Y es por eso que somos una generación de cristal.
Yo tengo, otro ejemplo, yo tengo el derecho a expresar mi amor a mi pareja, si la tuviera, pero tengo el deber de respetar a las personas que me rodean. Entonces yo puedo agarrarme de la mano, estar abrazado en un paradero, agarrarme de la mano en un restaurante y darle un pico, pero un beso prolongado no. ¿Por qué? Porque estoy con otras personas que no tienen que venir. Y mi derecho a expresar cariño no pasa por encima del derecho de ellos a la tranquilidad. Están con sus hijos. Muy distinto es si yo me estoy dando un beso apasionado en mi casa. Estoy dando un beso apasionado y después voy a comprar a la panadería y me encuentro con mi vecino y mi vecino dice, hola vecino, ¿qué tal? Oh, vecino, usted, pues, vecino, se da unos besos bien apasionados con su pareja. Ya le digo, ¿en dónde? No, en su casa, con la ventana abierta. ¿Para qué miras mi casa? Estoy en mi casa. ¿Para qué miras mi casa? Estoy en mi espacio. Yo no me he metido a tu sala y me he puesto a besarme en tu sala. Estoy en mi sala, en mi casa. No mires mi casa. Ahí sí tú estás invadiendo mi derecho. Yo no estoy en la puerta de mi casa, en la vereda, que la vereda es un espacio público. Ahí sí te entiendo tu reclamo. No estoy en la panadería, que es un espacio público. Ahí sí entiendo tu reclamo. No estoy en el paradero restaurante, que son espacios públicos. De los espacios públicos, mi derecho a la intimidad, o sea, abrazarlo con pareja en este caso, no va por encima de los demás. No va por encima. ¿Por qué? Porque es un espacio público. El derecho del público, o sea, de todos, está por encima del mío. Pero en mi casa es un espacio privado. Y mi derecho sí está por encima del de los demás, porque estoy en un espacio privado. Pero acá no se puede hacer eso. Porque si yo le digo a una pareja, oye, no se besen, está en un restaurante, por favor, hace rato que se besan demasiado, no me mires. Pero esto es un espacio público, pues. Y peor si la pareja es homosexual. Chochera, ¿puedes dejar de besarte, por favor? ¿Qué? ¿Homofóbico? Ah, tu deber es respetar el espacio público. No me interesa que seas heterosexual, no me interesa que seas homosexual. Es respetar el espacio público. Deberes. Por eso que no entendemos a los romanos, porque los romanos fueron formados en deberes más que en derechos. Por eso que si tú formas una sociedad en deberes, hasta le puedes poner límites, porque te premian, como bien han puesto ustedes, te premian si cumples tus deberes con prestigio y poder. Aquí no, como por ahí creo que puso Keiko, ahí está Keiko, aquí somos de exigir y no dar, y esperemos que se nos dé todo, porque soy humano y merezco mi derecho, pues así de simple, pero yo no tengo deberes. Piénsenlo. Tengo el derecho a que me alimenten bien en un restaurante, para eso pago mi plata. Tengo el derecho. Pero como no tengo el deber de respetar, trato al mesero como me da la gana. Grito como me da la gana y pobre que me digan algo. Es mi derecho. Pero tengo el deber de respetar a otra persona. Otra persona no es mi esclavo, no es mi propiedad. ¿Por qué tengo que tratarlo así? ¿Qué culpa tiene él de que yo no sepa controlar mi cólera o mi ira? Solamente no me trajeron la comida a tiempo, no está bien cocinada. Ya, eso, que no me traen la comida a tiempo, que no está bien cocinada, que no es lo que yo pedí, eso me da el derecho o me da a mí la potestad de evitar, de olvidar mi deber de respetar al otro y tengo que tratarlo como me dé la gana, porque al final, si él no, él o ella no acepta mi majadería, mi falta de control y mi estupidez, ¿voy y hago que lo despida? Los antiguos romanos, los antiguos griegos no estaban formados tanto en sus derechos, sino en sus deberes. Obviamente, hay que hallar un equilibrio. Hay que hallar un equilibrio. Pero hoy no tenemos ese equilibrio, porque todos somos derechos, 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 derechos. ¿Dónde están los deberes? ¿Mm? Y cuando le pedimos a alguien que cumpla con sus deberes, automáticamente, ¿qué? ¿Eres homofóbico? ¿Qué? ¿Eres racista? ¿Qué? ¿Eres esto? ¿Eres lo otro? Cuando ni siquiera esas palabras caben ahí. Porque el homofóbico es el que odia a la persona por ser homosexual.
El racista es el que odia a la persona por tener un color de piel distinta. Pero exigirte que cumplas con tus deberes como persona no es ser homofóbico ni homosexual, ni ser asesino de animales, ni un montón de cosas más. ¿Me entiendes? Por eso que no se entiende por qué los romanos, los griegos, ellos dicen, ¿por qué hacen esto, profe? Yo no lo haría. ¿Tan sanos son? No, es que ellos tienen otra formación. Su sociedad los formó hacia otra manera. ¿Mm? Y otra cosa interesante sobre el ejército romano es que no era permanente. Es decir, no es como hoy que tienes un soldado mínimo 6 meses del año siendo soldado. No era así en Roma. En Roma, como eran poco la población, y si te das cuenta, para ser soldado tienes que tener tierras, o sea, eres agricultor o eres terrateniente, el soldado romano lo era por temporadas cortas. Yo estoy trabajando la tierra, pero la próxima semana me toca hacer guardia en la puerta. Entonces yo trabajo mi tierra, avanzo lo que estoy trabajando, porque yo sé que la próxima semana no voy a trabajar mi tierra, porque la próxima semana tengo 2 días que entregarle a Roma parado con mi uniforme que yo me compré, con mi lanza que yo me compré, cuidando la puerta. 2 días. Y una vez que termine esos 2 días, dejo mis cosas, me quito mi uniforme y vuelvo a trabajar la tierra. No era un ejército profesional, por, debido a que el número de pobladores romanos era muy poco. Cuando viene el ejército etrusco, los romanos forman su ejército, lo forman de la gente del pueblo, de la gente que tiene sus tierras. La guerra se prolonga, la guerra se extiende. Y como la guerra se extiende, hay un problema. Ellos no ganan sueldo. Estoy más tiempo peleando que trabajando. La pregunta es, ¿de qué vive mi familia? Roma comienza a entrar en un problema. Y el problema es que la guerra se extiende más en tiempo de lo que debió extenderse. Y por la propia naturaleza del ejército romano, personas que son agricultores, personas que trabajan su tierra y que trabajan y también pelean, y personas que no cobran sueldo, se están metiendo en un problema los romanos. ¿Eh? Pero todo este problema está surgiendo porque los patricios no querían a los reyes y porque los patricios votaron a los reyes. Y son los patricios los que están generando la guerra y están llevando la guerra a los plebeyos. Y los plebeyos, como ya te dije, sí estaban siendo beneficiados por los reyes. Entonces los patricios, al ver que la guerra se prolonga y que muchos plebeyos ya no quieren ir a pelear, ¿por qué? Porque no tienen cómo vivir, cómo sus familias vivir. ¿Qué hacen los patricios? Los patricios, como saben que esta guerra los beneficia a ellos principalmente, los patricios lo que hacen es prestarle monedas de oro y plata a los plebeyos. Toma, ¿por qué no quieres pelear? No, que mira, que mi tierra se está perdiendo, que mi mujer, mis hijos no tienen que comer. Toma, yo te presto. Anda, pelea. ¿Te falta recursos? Toma, acá están, anda. Entonces los patricios le prestan recursos, le prestan monedas, no es dinero, sino monedas, a los plebeyos. Y los plebeyos van hacia la guerra con estas monedas prestadas por los patricios para pelear. Y al final la guerra la terminan ganando los romanos, la terminan ganando. Cuando se gana la guerra y ya Tarquino el Soberbio desiste de querer recuperar Roma, los patricios crean la República Romana. La República Romana inicialmente fue creada por los patricios para ellos, o sea, para los patricios. Todos los derechos eran patricios. Todos los cargos eran patricios. Por lo tanto, quienes gobernaban Roma eran únicamente los patricios, cosa que no había venido sucediendo con los dos últimos reyes romanos. Servio Tulio y Tarquino el Soberbio le habían dado cierta cuota, cierta participación política a los plebeyos con mucho dinero, porque los plebeyos también tenían dinero, poquitos, pero tenían dinero, o sea, pocos en número, pero tenían su fortuna. Por eso que los patricios se tumban a los reyes. Pero ahora los patricios han creado la república donde solamente ellos y nadie más que ellos gobierna. Si los patricios son la nobleza y solamente ellos gobiernan la república que ellos han creado inicialmente, cuando la nobleza gobierna sola, a eso se llama aristocracia.
La República Romana, al ser creada por los patricios y en sus orígenes, en sus inicios, en sus primeros siglos, solamente los patricios gobiernan, la República Romana inicialmente fue una aristocracia. ¿Se entiende? Eso fue la República Romana, una aristocracia. ¿Ya? Los plebeyos, bueno, lo dejaron pasar. Los plebeyos pobres, que son la mayoría, siempre han sido la última rueda del coche, así que no hacían problemas. El que se hacía problema eran los plebeyos ricos, porque los plebeyos ricos, como te dije, habían tenido poder con los últimos reyes romanos y ahora lo habían perdido. Entonces los plebeyos ricos estaban como que esta república no me gusta, la teníamos mejor con los últimos dos reyes, los patricios han monopolizado el poder, y así que renegaban los plebeyos ricos. Los pobres siempre han sido el último rueda del coche. La cosa se sale de control, ¿ya? Cuando a los patricios, ambiciosos, pues ambiciosos estos tipos, soberbios, como dice el Cuto, se les ocurrió la genial idea, torpe idea, torpe idea, de cobrarles a los plebeyos. Y encima cobrarles con intereses. Más idiotas. Entonces el plebeyo pobre, que de por sí ya estaba pobre, ahora tenía que pagarle al patricio y con intereses elevados. Pero acá venía su trampita, la trampita, como dice mi hija. ¿Dónde estaba la trampita? El patricio, ¿por qué se le ocurrió cobrarle al plebeyo justo después de terminar la guerra, varias décadas después? Porque el patricio quería aplicar una ley. ¿Cuál es la ley? Yo te cobro a ti, plebeyo, al hijo del plebeyo que peleó, porque ya ha pasado varios años, yo te cobro con intereses elevados que sé que no me vas a poder pagar, porque había una ley donde la persona que no pudiera pagar una deuda se convertía en esclavo del otro, de su acreedor, hasta con su trabajo pagar la deuda y los intereses. Es decir, los patricios ambiciosos, para querer tener más ganancia, estaban esclavizando a los plebeyos a través de la deuda que los plebeyos le tenían producto de la guerra y la elevación de intereses a propósito muy grande para esclavizar al pueblo. Exacto, Alain. Hábiles, como tú dices, se creen. Y la gente se molesta, pues, porque se dan cuenta de la jugada. Y la gente le dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, tú te tumbas al rey, porque los plebeyos ni nos metimos en ese problema. Tú te tumbas al rey, tú, Patricio, te tumbas al rey. El rey viene a reclamar su trono, como debería ser. Tú sales a la guerra, me llevas a la guerra. La guerra se prolonga más por tu terquedad, porque el rey te perjudicaba a ti, a mí plebeyo no me perjudicaba, yo me va y me viene el rey. Cuando yo ya no tengo economía, Micio, tú me das, me prestas. Me prestaste para pelear tu guerra. Una guerra que ganamos. Este pechito la ganó. Pero la ganamos para ti, Patricio. ¿Y tú qué hiciste, Patricio? Creaste tu forma de gobierno, que es la república, donde solo tú gobiernas, donde solo tú tienes derechos, y ahora se te ocurre cobrarme con intereses impagables para esclavizarme. O sea, este tan loco. Y la gente se molestó, pues. ¿Ya? La gente se molestó. Y es ahí donde los plebeyos ricos, y esto siempre va a pasar, ¿eh? No pasa en la historia, los plebeyos ricos dicen, es nuestro momento. Porque el plebeyo rico había perdido mucho con la república, ya que el plebeyo rico había sido beneficiado por los dos últimos reyes. Pero cuando la república se da, el plebeyo rico pierde poder político, pero no tenía cómo reclamarlo porque eran 4 gatitos. Pero ahora que el patricio ha cometido el error de chocar con la masa de plebeyos, los plebeyos ricos lideran esta masa y su reclamo. Dicen, acá estamos nosotros. ¿Cómo es posible que nos hagan esto los plebeyos? Nos hagan, dicen los miserables. Y comenzaron a dirigir lo que se conoce como la lucha entre patricios y plebeyos. Por eso se da la lucha entre patricios y plebeyos.
Porque los patricios no solo se quedaron con todos los derechos y con todo el poder, sino que hicieron abuso de ese poder. Y como bien dice Jonathan, cuando te metes con el bolsillo, no solamente con el bolsillo de Jonathan, encima lo querías esclavizar todavía. Ya, pues mucho. No, o sea, ya es demasiado. Ya demasiado, ¿me entiendes? Ya es demasiado. ¿Mm? Ya ahí está la cosa, ya se exageró. Y eso vamos a ver entre un ratito, la famosa lucha entre patricios y plebeyos. ¿Eh? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí? Pongo que sea así la manito para arriba. ¿Todo está bien? Y continuamos. ¿No? ¿Dónde está mi mouse? ¿Un ratito? Ujú. Ah, sí, la historia nos enseña que si chocas con el bolsillo, olvídate. Hasta relaciones amorosas que se han amado han seguido al diablo, así que chocan con el bolsillo. Todo bien, entonces, sigamos. Ya, bien. Va. Vamos primero con las instituciones políticas creadas durante la República Romana. ¿Ya? Vamos entonces. Primero tenemos el Senado. El Senado romano, como ustedes recordarán, no es de la etapa republicana. El Senado romano es muy anterior. Para ser más exactos, el Senado romano viene de la época monárquica. Rómulo funda Roma, también funda el Senado. El Senado era el consejo de sexagenarios o ancianos que se encargaron, consejo de sexagenarios o ancianos, que se encargaron de darle consejo al rey, o sea, de darle consejo a Rómulo. Cuando la monarquía termina, cuando la monarquía termina, el Senado romano pasó a darle consejo a los magistrados. Entonces el Senado era un órgano que daba consejo a los magistrados. Acuérdate de eso. Muchas veces acá dicen, no, el Senado es como el Congreso. No es como el Congreso, ¿ah? El Senado no es como el Congreso. ¿Está bien? El Senado no es el poder legislativo. Eso lo explicaremos con mayor, con mayor énfasis en otra oportunidad, ¿no? El Senado no es el poder legislativo, no es, muchos se han confundido al tratar de entenderlo así. No es así el Senado. Seguimos. El Senado se encarga del Consejo. Cuando Roma acaba, cuando Roma acaba cuando el patricio acaba con la monarquía, cuando los patricios acaban con la monarquía, ¿ya? Con la monarquía romana, ¿está bien? Los patricios crearon una sola magistratura, eran los cónsules. Esa fue la primera magistratura que se creó, los cónsules. Los cónsules vinieron a reemplazar a los reyes, pero la gran diferencia fue que los cónsules eran dos. Es decir, los patricios quedaron un tantito traumados con el poder de los dos últimos reyes que se dijeron algo entre ellos. Nunca más vamos a tener reyes. Nunca, rey malo, rey malo. Así que, para evitar que un solo hombre tenga el poder, vamos a tener dos en el cargo. Dos al mismo tiempo. Ellos son los dos cónsules. Y ellos van a gobernar Roma. Pero para que no se acostumbren al poder, solo van a estar un año. ¿Se pueden reelegir? Sí, pero el que los reelige es el Senado, pero solo un año, no más. Un año. Si el Senado lo reelige, chévere. Lo reelige, pero su gobierno durará un año. Esta medida que toma el Senado romano, los patricios, es para evitar, según ellos, para evitar que vuelva a
un rey, en este caso un cónsul, a tener demasiado poder y hacer abuso de este poder, o sea, perjudicar a los patricios. Con el tiempo, los romanos, los patricios, comenzaron a quitarle poder al cónsul. Y al momento que le quitaban poder al cónsul, ¿qué hacían los patricios? Creaban nuevas magistraturas. Ya, el cónsul no va a hacer el censo ni aplicar la censura. Vamos a crear un cargo para eso, el magistrado censor. El cónsul ya no se va a encargar de las leyes se encarga el pretor, otro cargo que nace. El cónsul ya no se va a encargar de cobrar impuestos, va a ser el cuestor. El cónsul no se va a encargar de cuidar la ciudad, va a ser el edil. O sea, te das cuenta, inicialmente el cónsul tenía muchos poderes, lo cual, y gobernaba un año. Entonces, tienes muchas cosas que hacer en un año. No, pues, no lo están haciendo bien. El rey era rey toda su vida, acá el cónsul era un año nada más. Así que comenzaron a nacer magistraturas del cónsul, el pretor, el cuestor, el edil, etc. Y así comienzan a aparecer las magistraturas. Entonces, el cónsul es el magistrado más antiguo, es el más antiguo. Como ya te dije, son dos, gobiernan Roma, gobiernan los dos al mismo tiempo, tienen un tiempo de gobierno de un año, pueden reelegirse, ¿sí? Se encargan de dirigir los ejércitos porque son generales. Eso es lo que más o menos decían ustedes, ¿no? Cuál es la ventaja de ese soldado? Te da prestigio. Y te da prestigio porque en la antigua Roma los militares ya podían acceder a cargos públicos. No solamente eso. Y ojo, patricios, ¿ah? Para poder postular al cargo de cónsul, debías haber servido al ejército romano mínimo 20 años. Ese es el requisito. Para poder ser candidato a cónsul, debías haber servido al ejército romano mínimo 20 años. Imagínate. ¿Mm? Luego tenemos al dictador, del cual ya también hablamos en el básico, pero lo voy a decir acá. El dictador es ese cargo que solo se convoca, solo se presenta en épocas de peligro, nada más. Ese es el dictador. Por lo general se presentaba cuando los romanos se veían amenazados por otro pueblo. Había otros pueblos que querían amenazar a Roma, que ya estaban a punto de conquistarla. Entonces, ¿cuál era la medida que tomaban los romanos? Convocaban un dictador. El dictador tenía que ser un patricio, ya tenía que ser un patricio. El dictador tenía que ser alguien que había gobernado Roma alguna vez, debió gobernar Roma alguna vez, ¿ya? Y el dictador era alguien que además de gobernar Roma alguna vez, debía ser un buen general. Se le entregaba todo el poder por el lapso de 6 meses, máximo 6 meses. Profe, pero se acaba de explicar usted que los patricios quedaron traumados con los reyes y que le limitaron poder al cónsul. ¿Cómo es que al dictador le entregan todo el poder? Ah, es que es caso de peligro, pues. En caso de peligro, ¿tú te vas a poner remilgoso? ¿Te vas a poner a comperos? No, o le entregas todo el poder a este hombre y confías en él, o te quedas sin Roma. ¿Qué prefieres? ¿Mm? Es un caso extremo, o sea, extremo, extremo, nada más. El censor se encargaba del censo, de saber cuántas personas eran, de la censura, de llevar a... Sí, 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 Jairo. Es como que tu cel se trabó y la única persona que puede destrabarlo es tu flaca, ¿no? Pero significa que tu flaca va a tener el código de tu cel y va a entrar a todas tus cuentas, ¿no? Es caso extremo. ¿Es eso o perdiste el cel? Entonces tú dices, profe, me la juego. Aparte, profe, somos hombres y somos fieles. No tenemos nada que esconder. ¿Sí o no? A lo mucho que vas a encontrar solamente son lo que compartimos en los grupos de amigos, que son oraciones, cantos, ¿no? Alabanzas y aleluyas y pasajes bíblicos. ¿Qué más va a encontrar? ¿Qué más va a encontrar? ¿Sí o no, muchachos? Todos en el salón somos así. ¿Sí o no? A todos los hombres. Amén, profe. Muy bien.
Obvio, obvio, Jairo. Amén, amén. Muy bien. Sigamos entonces. Si no, esto lo vamos a convertir en un catequismo y no podemos hacer eso. La censura es llevar, claro, y estás, mira, y son todos, Aldair, amén, hermanos. Ahí está. Ya sabes, más tarde misa virtual, ¿no? Así somos nosotros. La censura es acusar de algún delito, obviamente si es que lo habían cometido o había sospecha de ello, a los senadores o a los magistrados de algún delito, ¿no? Era acusarlos. Esa es la censura. Y también el censor se encargaba de cuidar la moral y las buenas costumbres. La moral y las buenas costumbres. También se encargaba de eso y de juzgar a las personas que no estuvieran de acuerdo a la moral y a las buenas costumbres. Eso se encargaba el censor. De eso se encargaba el censor. El pretor se encargaba de la justicia, pero entre personas comunes y corrientes había el pretor urbano, que es el que se encarga, pretor urbano, que es el encargado de vigilar la justicia dentro de la ciudad de Roma. Y estaban los pretores peregrinos que se encargaban de ver la justicia hacia afuera de la ciudad o entre extranjeros. El edil, que se encargaba de cuidar la ciudad, ¿ya? El cuestor, que se encargaba del cobro de impuestos, y vamos con el tribuno de la plebe. Jonathan dice, tenían la misma moral que nosotros, muy parecida a la nuestra, Jonathan, o la nuestra muy parecida a la de ellos. Ten en cuenta que ellos son una base cultural para nosotros, pero hay que tener en cuenta, Jonathan, que nuestra moral proviene de bases griegas, de bases romanas y de bases cristianas. Como los romanos de este periodo no son cristianos, carecen de ese pilar. Un ejemplo de ello, y que le hemos hablado en otras clases, es que ¿dónde se ve la moral cristiana en nosotros? Sin importar si eres o no eres creyente, si eres o no eres cristiano, ¿dónde se ve la moral cristiana en nosotros? En el tabú que le tenemos a lo referente al sexo. Ahí se ve la moral cristiana. Si te das cuenta, los romanos no tenían esos tipos de tabú. Tampoco es que los romanos eran, pues, no, michocheras eran unos depravados, tampoco. Tenían su moral en lo referente al sexo, ¿ah? Tenían sus morales sexuales, pero no son las morales sexuales cristianas. Las cristianas son más radicales, mucho más radicales. Por ello que nosotros, cuando pasa cuestiones sexuales, eh, eh, o no nos gusta, o nos ponemos serios, o hacemos bromas, ¿no? O hacemos bromas. Olvídate, biología, te habla sobre el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema, no sé, y cuando te habla el sistema reproductor, ya el profe está seguro que va a escuchar bromas, risas nerviosas, personas que agachan la cabeza, se ponen incómodos, otros comienzan a hacer chacota. ¿Pero por qué? Tiene que ver con la moral cristiana. La moral cristiana pone un fuerte tabú al aspecto sexual. Y como respuesta, como nos sentimos incómodos ante lo sexual, por eso que hasta la palabra sexual incomoda, te apuesto que si hay personas escuchando la clase que no son ustedes, si están escuchando la clase, ya se detuvieron, ¿qué está hablando ese profe? He escuchado 3 veces la palabra sexo en menos de 2 minutos. ¿Qué pasa? A ver, ojalá tú sí, a ver, ¿qué está escuchando el profesor? ¿Me entiendes? Automáticamente, ¿no? Automáticamente baja el volumen del televisor, ¿no? Los papás bajan el volumen. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿No? Automáticamente. Entonces, los romanos no tenían esos tabúes ¿no? Ahí estás sentado con tu mamá. A ver, vamos a escuchar este pelado, ¿qué cosa está hablando? ¿Qué le está diciendo a mi hijo? ¿No? Automáticamente, ¿no? Entonces, tenemos ese fuerte prejuicio que viene de la moral cristiana, ¿ya? Y ojo, cuando hablo de la moral cristiana, sí, claro. Y cuando hablo de la moral cristiana, cuidado, estoy hablando de la religión cristiana en general, que luego se divide en iglesias. No vayan a pensar
que digo la moral cristiana, ¿no? Digo la moral cristiana y los católicos se sienten, ah, sí, sí, los cristianos, porque los católicos tienden a llamar cristianos a los evangélicos, cuando en realidad todos son cristianos. Todos son cristianos. O sea, la religión es el cristianismo. Y esta religión llamada cristianismo se divide en iglesias. Y hablando de iglesias no como lugar físico, construcción, sino iglesias como forma de entender al cristianismo. Entonces está la iglesia católica, está la iglesia ortodoxa, está la iglesia copta, están las iglesias evangélicas, y las iglesias evangélicas se subdividen en más iglesias, ¿no? Y es así. Entonces, cierro esta pregunta que me hicieron. No, o sea, tenemos bases muy parecidas, pero en líneas generales no somos iguales. Y ahí que uno dice, profe, pero los romanos tenían sexo entre ellos, no entre hombres, entre mujeres. Ah, es que tienen otros principios morales distintos. No es que seamos mejores ni peores, solo que son distintos. Gracias. Jonathan dice, yo vengo de colegio religioso y confirmo, claro, ¿no? Es muy fuerte eso. Y automática, hasta le ponemos nombres, no, no, qué cositas, están haciendo cositas, travesuras, no, no, no diga esa palabra que está muy fuerte, no, mis oídos voy a tener que lavarlos con agua bendita. Cuando, si no lo haces con chacota, no lo haces con segunda, no lo haces con grosería, ¿no? Creo que se puede conversar tomando siempre en cuenta el nivel y el objetivo, ¿no? Es así. O sea, si tengo que hablarlo, porque eso me ayuda a explicar el contexto y la clase, lo debo hablar. Lo que no debo hacer es llevarlo a la chacota, lo que no debo hacer es llevarlo a la vulgaridad, lo que no debo hacer es llevarlo a la burla, porque automáticamente mi objetivo se pierde. Porque el alumno o se queda con la chacota y se olvida el objetivo, o muchos alumnos y alumnas no les gusta la chacota en el aspecto sexual y le pierden el interés y nunca entenderán el objetivo. Entonces ahí viene un problema que a veces tenemos los profesores, ¿no? Que cuando entramos a ese campo, al campo de los tabúes, al campo de la sexualidad, con un objetivo, no con el objetivo de sazonar la clase, que la clase se puede hacer interesante de otra manera, no tomando la parte sexual o el sexo como tema para hacer interesante la clase, sino con un objetivo, y lo tomamos con chacota, con broma, con jerga, perdemos el objetivo, perdemos el fin, porque perdemos al alumno. El alumno se queda con la chacota, ¿no? Se queda con el relajo, o muchos alumnos se sienten incómodos y simplemente no lo entienden, ¿no? Es así. Qué bueno, qué bueno. Es que Diego, ya con esto cierro, en realidad, Diego, tenemos los que somos criados bajo la Iglesia Cristiana Católica, tenemos una visión muy cerrada sobre los cristianos no católicos, ¿no? Y pensamos que son cerrados, que son muy, 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 muy verticales, que son muy estrictos, y no necesariamente es así, ¿ah? No necesariamente es así, ¿no? Y ahí está el caso que nos comenta Diego, ¿no? Que sus padres son cristianos, pero no pertenecen a la Iglesia Católica, y que es mejor hablarlo, pues, y hablarlo de la manera adecuada, porque si yo no lo hablo de la manera adecuada, alguien te lo va a decir. Y lo que es peor, yo como sé que ese alguien que te lo va a decir, te lo va a estar hablando de manera adecuada, con términos que sean los correctos, ¿no? Entonces mejor, que me parece genial que tus padres, Diego, y asumo que el padre de todos ustedes, hayan tomado ese papel y decir, ¿sabes qué? Yo te lo voy a explicar, ¿no? Yo te voy a explicar de qué trata. Perfecto, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces vamos con los tribunos de la plebe. Los tribunos de la plebe eran un cargo que se formaron debido a estos reclamos, a esta guerra esta lucha, perdón, lucha política entre patricios y plebeyos. El tribuno de la plebe es un cargo
Muchos textos lo ponen como sui generis, lo escribo. Lo escribo. Que significa en español único en su género. Es decir, no se halla otro cargo que tenga las mismas funciones en otra parte de la historia de esa época. No se halla. El tribuno de la plebe es un patricio que tiene por objetivo defender los intereses plebeyos ante las magistraturas que solo eran gobernadas por patricios. Eso sí. Imagínate, hombre-mujer, ¿no ven? Entonces la mujer no tiene derechos, un ejemplo, no tiene derechos. Y la mujer lucha, como mujeres, luchan por sus derechos ante un Estado conformado únicamente por hombres. Nada más. Mírame este ejemplo. ¿No? Entonces, como ustedes nos presionan, las mujeres presionan a los hombres por sus derechos, o porque le demos algo de reconocimiento, los hombres tomamos una medida. Vamos a crear un tribuno de las mujeres. Es un cargo que se va a encargar de defender todos los derechos y todo, bueno, de defender y de hacer llegar los reclamos de las mujeres al Estado que solo lo forman hombres. Pero eso sí, el tribuno va a ser hombre. Algo así, pero convertido en patricios y plebeyos. Ese fue el tribuno de la plebe. Tenía inmunidad, o sea, nadie lo podía juzgar, el censor no lo podía llevar a juicio al tribuno, el pretor no lo podía juzgar mientras tuviera su mandato de un año, era imposible llevar a juicio a un tribuno. El tribuno era inmune, inmunidad tribunicia. Pregunte San Marcos. El tribuno, además, podía hasta anular decisiones de otros magistrados, si es que él consideraba que estas decisiones perjudicaban a los plebeyos. Llegó un momento de hasta poder anular acuerdos que habían tomado el Senado. Imagínate, ¿eh? Imagínate ese poder que tenía el tribuno. Pero eso sí, solo gobernaba un año y solo una vez en la vida. A diferencia del cónsul, que el cónsul gobernaba un año, pero la persona que era cónsul podía reelegirse, o sea, había opción de reelección, el tribuno no. El tribuno no se podía reelegir ni volverse a elegir. Ni volverse a elegir, porque reelegir quiere decir que termina mi mandato 2022 y en 2023 me reelijo. No, no. Termino 2022 y me postulo en el 2030. Tampoco. Fuiste tribuno una sola vez en tu vida durante un año. No más. No más. Ese es el tribuno de la plebe. Y lo curioso es que llegaron a ser 10 al mismo tiempo. Si los cónsules eran 2, los tribunos llegaron a ser 10 al mismo tiempo. Y aquí está la corrupción, porque Roma también era más corrupta. Porque a veces habían tribunos que querían hacer las cosas bien, querían defender al pueblo, pero basta con que tú coimees a un par de tribunos. Pues. ¿Por qué? Porque ponte que un cónsul quisiera hacer o quisiera dar una ley que beneficia a los patricios y que perjudica a los plebeyos. Entonces el tribuno de la plebe tiene el poder de anular esa ley, porque el tribuno tiene que defender a los plebeyos. Entonces tienes a un cónsul que da una ley que perjudica a los plebeyos y el tribuno lo anula. ¿Eh? Pero como son 10 tribunos, ya los 10 tribunos tienen el poder de anularse entre ellos. Esta payasada. Entonces, el tribuno lo anula, ¿ya? Pero tú le podías coimear a otro tribuno. Y decía, oye, no sé loco. Le metía su coimita al otro tribuno y el otro tribuno decía, yo anulo a mi compañero tribuno, porque está mal. Y lo anulabas. Así, imagínate cómo era Roma. Roma, olvídate. Tú ves Roma y muy parecido a la actualidad. Más cortos eran esos romanos. Así era. Llegaron a ser 10 y entre ellos se podían anular. Entre ellos se podían anular. Llegó un momento, porque el tribuno de la plebe duró, como cargo duró más de 500 años, pero llegó un momento en el cual hasta el tribuno, imagínate, el cargo de tribuno tiene más tiempo, tuvo más tiempo de lo que tiene el cargo de presidente en el Perú. El cargo de presidente en el Perú tiene menos de 200. Menos de 200 años. El tribuno de la plebe tuvo cerca de 500 años. Llegó un momento en el cual hasta se le prohibió a los tribunos postular otro cargo.
porque muchos utilizaban el cargo de tribuno para hacerse conocido ante la población romana y luego se presentaban como cónsules. Entonces ya, es como decir, soy alcalde de Lima y después me presento como presidente. Ya les conocido, ¿no? Algo parecido hacían los tribunos. Tú querías hacer carrera política, te presentabas como tribuno. Ganabas tu popularidad, la gente conocía, gobernabas solamente un año, ¡juá! Te mandabas para ser cónsul o te mandabas para senador. Ya llegó un momento en el cual, en Roma, ya al final de Roma, donde el que postulaba a tribuno ya no podía acceder a otro cargo. Era, ya lo estaban choteando al tribuno, pues ya le estaban quitando poderes, ¿no? Así pasó en esos 500 años de existencia del tribunal. Y luego tenemos tres comicios. El comicio curial, que es de la época de Rómulo. En la época de Rómulo y durante toda la monarquía, el comicio curial se encargaba, solo de patricios, se encargaba de elegir al rey, se elegir al rey. Ya en la República se encargó de cuestiones religiosas, ¿ya? ¿Está bien? En el comicio centurial, este fue creado también en la monarquía con el gobierno o reinado de Servio Tulio, y en el tribal solamente plebeyos. Ese sí es república. O sea, los dos primeros, curial y centurial, son monarquía. El último es república. Aldair dice, como George Patrick, me descuadraste, Aldair. Estoy pensando en Roma. ¿A quién te refieres? Porque estoy en Roma nada más en mi cabeza. Ah, Forsyth. Así, bueno, que él de la comuna de la Victoria quiso mandarse a, este, a la presidencia, ¿no? Sí, bueno, casi por ahí estuvo, casi la hace, ¿no? Sí, sí, porque el alcalde Muñoz no lo va a hacer, pues. Ni me acuerdo cómo se llama el alcalde de Lima actual. Imagínate, ni me acuerdo. Ahora en la República Romana, que va del año 700, del año 509 al año 29, ¿ya? ¿Y que tenía un alcalde? Del año 509 al año 29 a.C., lo he dividido en tres momentos. Del siglo VI al siglo III a.C., del 3 al 2 y del 2 al 1. ¿Ya? Esos son los momentos que se ha dividido esta República Romana. Del siglo VI al siglo III, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener esta lucha entre patricios y plebeyos. Como ya les mencioné, vamos a ver cómo los plebeyos, cansados de los atropellos, cansados de los abusos por parte de los patricios, que hasta esclavos los querían volver y tú ya se malearon ya, los plebeyos políticos. Entonces, esta lucha entre patricios y plebeyos, cuidado, son luchas políticas, no son luchas armadas. Vayas a creer que hay guerra de ejército de plebeyos contra ejército. No, 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 no. Son luchas políticas, donde los plebeyos utilizarán métodos políticos para poder, reclamar sus derechos. Así como la gente hoy día hacen huelgas, cierran carreteras, paro de transportista, presionando al gobierno para que el gobierno les dé mejoras, como ellos creen que debe ser. En el caso de los plebeyos hacían algo parecido. ¿Qué hicieron los plebeyos? Su método más famoso fue el retirarse al Monte Sacro o Monte Santo. El retiro del Monte Sacro o Monte Santo fue cuando los plebeyos tomaron la decisión de irse y amenazar que si no les daban algo, ellos no volvían a pelear por Roma.
no volvían a pelear por Roma. Esa fue la decisión que tomaron ellos. Entonces, imaginen, exacto, Jonathan, imagínate que más del 90% del ejército no quiera pelear. Y no tiene forma de obligarlo, porque te acuerdas cuáles son las leyes. Y que los enemigos se enteren. Los patricios se asustaron. Por eso que los primeros logros que los patricios le dan a los plebeyos, o los primeros logros que los plebeyos obtienen, fueron el tribuno de la plebe y el comicio tribal. Esos fueron los primeros logros. Con esos logros, los plebeyos dejaron el monte sacro y regresaron a Roma. Pero si resulta una vez, resulta dos veces. Así que pasado el tiempo, los plebeyos volvieron a irse al monte sacro. Pero esta vez los plebeyos aplicaron más presión. Y los plebeyos fueron claros. O sea, en la primera dijeron, denos algo si no nos formamos parte del ejército. O lo dejaron abierto. En este caso fueron directos. Queremos leyes escritas. Si no, nos vamos y fundamos otra ciudad. ¿Te das cuenta que el pedido fue claro y la amenaza fue más violenta? Ya no están diciendo que no voy a pelear por ustedes, estoy diciendo que me voy a largar. Y ya están pidiendo algo clarísimo. Quiero ley escrita. ¿Por qué la ley escrita? Porque la ley escrita, pues la ventaja es que la tienes ahí, ¿no? O sea, tú y yo vamos a discutir en base a algo que está ahí. ¿Entiendes? ¿Eh? Es algo que está ahí. ¿Ah? O sea, si te escucha, tu placa te dice, oye, te escuché que le dijiste a la mía que te quiero mucho. No, te quiero ver mucho más feliz. Eso fue lo que le dije. Tú no escuchas bien. Tóxica. Ajá. Sí, te quiero ver mucho más feliz porque te vi que estás en problema con tu flaco. Por eso. Siempre pensando mal de uno. Pero te saca el celular y dice, ¿y esto que le escribiste cuando nos vemos? Me gusta más que mi flaca. A ver, esto, a ver, explícame esto. A ver, ya te he escrito, pues. ¿Te das cuenta de la diferencia entre el oral y lo escrito? El oral puedes darle mucha interpretación, la entonación, la... En cambio, el escrito te vas a pelear en base a lo que está ahí. Por eso que, chicos, cuando uno da una ley, olvídate. Hacer una constitución es fácil, ¿ah? Es un chambón. Es las palabras que vas a colocar, dónde va la coma, la entonación, la palabra que vas a usar. Porque la palabra que vas a usar, después los abogados lo van a tergiversar. Porque el abogado te dice, perfecto, un ratito, esta palabra tiene como acepción esto. ¿A cuál se estaba refiriendo? Es bien complicado hacer una ley y es bien complicado hacer una constitución. No es fácil. Muchas personas dicen, exacto, la incapacidad moral. O sea, si hemos visto que la moral va cambiando con el tiempo, ¿qué es la incapacidad moral, como dice Jonathan? Cuando se da esa ley, todo lo aprendimos, ¿no? Todo lo aprendimos. Cuando se da esa ley, se hablaba pues incapacidad moral porque esta gente se volvía loca. Esta gente pues obtenía enfermedades como la sífilis que te iba el cerebro y terminaba pues saliendo que el presidente calato con la banda nada más. Pero ahora, ¿qué es incapacidad moral? ¿Me entiendes? ¿Qué es un incapaz? Claro, cuando se da esa ley, Jonathan, de incapacidad moral, se referían a incapacidad mental. Pero es que antes, las enfermedades mentales eran vistas como enfermedades morales. El que ayer estaba, no sé, pues, el que ayer era un inmoral, ¿hoy qué es? Hoy es un, probablemente, ojo, probablemente, no digo que así sea, probablemente, el que ayer fue un inmoral, hoy es un bipolar. El que ayer fue un moral, hoy es una persona con depresión. ¿Me entiendes en los ejemplos? Probablemente. El que ayer fue un inmoral, hoy es una persona que tiene plenos derechos, un homosexual. Y no es un inmoral, porque la moral de ayer no es la misma que la de hoy, en algunos aspectos.
¿Me entiendes? Pero si lo dejas abierto a la interpretación, ¿no? A la interpretación, ahí viene el problema. ¿Mm? O el caso, ya para cerrar estos ejemplos, el caso de Vizcarra. Todos se centraron que si Vizcarra fue o no fue infiel. A mí no me interesa si Vizcarra es o no es infiel. A mí no me interesa. Con tal de que mi chochera cumpla bien con su mandato. Pero todos se centran en que él fue infiel. Ese es el problema de su familia, el problema de su señora. No es mi problema. Yo no. Los que lo eligieron a él no lo eligieron porque sea fiel. Yo prefiero una cosa. Prefiero un funcionario recto, que trabaje bien y que no me robe. Así mi chochera después tenga, no sé, pues, sea infiel hasta consigo mismo. Yo no quiero un funcionario fiel, pero que sea inepto. Que yo no voto por esa persona porque sea o no sea fiel. Yo voto porque administre bien. Exacto. ¿Entiendes? ¿Mm? ¿Y cómo que no, profe? Usted, no, un ejemplo, ¿no? Usted es infiel, pero ¿entiende mi clase? Bueno, sí. Te digo las cosas como son en la clase. O sea, te explico bien la clase. Sí. ¿Aprendes? Sí. Entonces, ¿qué te importa cómo soy yo? Disculpe la expresión, es que suena muy fuerte, ¿no? O tú me estás escuchando en mi clase porque sea fiel. ¿Entiendes? Esa es nos vamos a esa parte de lo moral, ¿no? Ahora, si yo formara parte de tu familia, si yo formara parte de, ahí sí te interesaría, ¿entiendes? Ahí sí me interesaría. Pero mientras no afecte, acá queremos el paquete completo, queremos que sean santos, y hombres o mujeres. Ahí no, no, no va a pasar eso, no va a pasar eso. Todos tenemos algún defecto. Este fue solamente un ejemplo, nada más. Ojo. Acá están las leyes. La primera ley que le van a dar escrita es la ley de las 12 tablas, que se llaman así porque fueron escritas en 12 tablas de bronce. Primero fueron inicialmente, primeramente, ahí sí cabe la palabra, primeramente fueron en 10 tablas de bronce, luego fueron en dos más, por eso son 12. Ahí sí la palabra primeramente cabe. La palabra primeramente se utiliza como sinónimo de anteriormente. Por lo tanto, sí está bien decir que primeramente fueron 10 tablas de bronce y luego se le agregaron dos más. ¿Eh? Nunca se utiliza la palabra primeramente para contabilizar. Claro. Pero al final no lo soy, Keiko, no lo soy. No tengo pareja, así que no lo soy. ¿Ya? Como hemos quedado acá, todos los hombres somos así, ¿sí o no, Jairo? ¿Cómo somos nosotros? Además, Jairo se ha quedado así sorprendido y dice, profe, ¿qué es la infidelidad? No, no, no entiendo, ¿qué es eso? No, no, no entiende. Profesor, explique, ¿qué es eso? La ley Canuleia es matrimonio entre patricios y plebeyos. En este caso, los plebeyos con mucho poder, con mucho poder. ¿Ya? Eso es, plebeyos con mucho poder. Ley Licinia, un cónsul plebeyo. Los plebeyos ricos comienzan a sacar su provecho, pues, ¿no? Plebeyo con poder. Ogulnia, los plebeyos en las escuelas sacerdotales, que era muy importante para la época. Y la ley Hortensia, lo acordado por la plebe, es ley. Ahora mira, cuando se inicia la República Romana, te expliqué, te conté, cuando se inicia la República Romana se inicia con todo el poder político y todos los derechos para los patricios y únicamente para los patricios. Como el patricio es noble y todo el poder de Roma está para los patricios, o sea, para los nobles, esa forma de gobierno se llama aristocracia. La República Romana originalmente fue una aristocracia. Acuérdense, la República Romana originalmente fue una aristocracia. Pero con esta lucha entre patricios y plebeyos,
y con los logros que van obteniendo los plebeyos, principalmente los plebeyos ricos, vamos a ver cómo al gobierno de Roma legalmente se le permite ingresar a los plebeyos, pero están ingresando los plebeyos ricos. Entonces Roma pasa de una aristocracia, donde únicamente gobierna la nobleza, a una plutocracia, donde gobiernan los ricos, patricios y plebeyos. La palabra plutocracia viene de dos palabras o voces. Pluto, que no es el perro, Pluto o Plutón, el dios romano del inframundo, el dios romano de los muertos, el dios romano que se encargaba de premiar a los muertos por lo que hicieron en sus vidas o de castigar a los muertos por lo que hicieron en sus vidas. Pero como en el inframundo, donde están todos los muertos, buenos y malos, en el inframundo también están los metales preciosos, oro, plata o minerales como diamantes, Plutón, el Plutón romano, como diría Jonathan, el Hades, pero en Roma Plutón también era dios de la riqueza. También era dios de la riqueza. Y en la antigüedad, las monedas estaban hechas de oro o de plata. Por lo tanto, la palabra Plutón, que era el nombre del dios del inframundo, dios de los muertos y de la riqueza en Roma, también pasa a ser sinónimo de riqueza. Plutón, Plutón, gobierno, gobierno agrícola, Plutón, Kratos, Plutocracia, perdón, Plutocracia, plutocracia. La plutocracia es el gobierno de los ricos. Y Roma, a partir del siglo III para adelante, ya no es una aristocracia, es una plutocracia. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre plutocracia y timocracia? Porque timocracia vimos en Grecia y también en Servio Tulio. Y la timocracia también era el gobierno de los ricos. Ya. La diferencia está en que en la timocracia la ley es clara y dice que solo gobiernan los ricos. Eso dice la timocracia. La ley es clarísima. Solo gobiernan los ricos. La plutocracia, la ley no dice nada. Nada. Pero solo gobiernan los ricos. ¿Se entiende la diferencia? En la timocracia, la ley prohíbe el acceso de los pobres al poder. En la plutocracia no existe ninguna ley que lo prohíba, pero los pobres no gobiernan. Esa es la diferencia. Y con esta Roma plutocrática, o sea, con personas con poder económico, patricios o plebeyos en el gobierno, Roma quiere expandir su gobierno y quiere expandir su economía. Y es en ese momento donde los romanos ponen, el gobierno romano, estos ricos romanos, ponen su ambición económica en el mar Mediterráneo occidental. Porque se dan cuenta de que el mar Mediterráneo occidental es una ruta importante de comercio, comercio que generará mucha riqueza y que la clase gobernante romana, que son ricos, tendrán más riqueza todavía. O sea, profe, la clase rica de Roma está utilizando el gobierno para hacerse más rico. Ya lo entendiste. Y lleva a Roma a una guerra, que son las guerras púnicas, que se llaman así las guerras que va a tener Roma y la ciudad de origen fenicio llamado Cartago, ubicada en África, específicamente en el actual país de Túnez. Pregunta de examen de admisión de San Marcos. Entonces, ahí tienes a Cartago. O Cartago, le dicen algunos, no, pero su pronunciación es Cartago, no tiene tilde. Van a ser 3 guerras, las cuales las 3 va a ganar Roma y comienza su proceso de expansión. Un proceso que llevó a Roma a una crisis.
Un proceso que lleva a Roma a una crisis. Crisis que explicaremos la próxima semana, porque así como hay una explicación para el paso de monarquía a república, esta va a ser la explicación que nos llevará de la república al imperio. Ya la próxima semana no haremos una clase de Imperio Romano parecida a la que hicimos en el básico. Ni en el básico tampoco hicimos una clase. Aquí vamos a hablar principalmente del tránsito de la República Romana al imperio. ¿Por qué se da el Imperio Romano? ¿Qué es lo que lleva a Roma a un imperio? ¿Está bien? Chicos, pasen a la práctica, por favor. Si tienen preguntas, háganla. ¿Ya? Pero pasen a la práctica, por favor. Jairo creo que ha quedado un poquito traumatizado. Le acaban de explicar que existen hombres que pueden estar con más de una mujer y Jairo dice, no lo puedo creer, profe. ¿Ese tipo de ser humano existe? Dice. Él está orando por todos ellos. Catón fue un político y orador. ¿Ya? Catón fue un político y orador relacionado a la Tercera Guerra Púnica. Exacto. Relacionado a la Tercera Guerra Púnica, que se le conoce, entre muchas cosas, por ser el que incitó a que se dé la Tercera Guerra. Él siempre decía, no se olviden de Cartago. Cada vez que daba un discurso, hablaba del trigo, hablaba del desagüe, pero siempre se despedía, y no se olviden de Cartago. Siempre metía el cuchillito, porque Roma ya le había derrotado a Cartago 2 veces. Pero decía, no se olviden que Cartago algún día va a volver, no se olviden, no se olviden. La gente dijo, tanto, ¿no? Tanto hablan de Cartago, vamos a verlo, ¿no? Así fue. No, Cartago de la ES, ¿no? No se olviden de Cartago. Listo. Jairo dice, deberían quemar esos hombres, dice Jairo. Sí, Jairo, deberían quemar. Habría pocas fogatas, ¿no? Porque la mayoría de los hombres no son así. No son así. Listo, Almendra. Así que ya saben, chicas, ¿sabes? Si ustedes en el futuro quieren tener un buen hombre, un hombre decente, aquí están todos los chicos, guarden sus números para que en el futuro, cuando tengan ya sus carreras listas, ya ellos digan, quiero sentar cabeza, ¿dónde puedo encontrar chicos decentes, confiables? Aquí están todos, ¿no? Sí, sí, Jonathan, le echaron sal a la tierra de Cartago, la quemaron y le echaron hasta una maldición. La expansión romana, Keiko, la expansión romana, esa fue la causa principal, la expansión romana. Roma crece muy rápido, y el sistema republicano no es capaz de poder gobernar ese crecimiento. Y dice Yara, yo no quiero no. Punta el teléfono, ahí Jairo, ahí Jefferson, ahí apúntalo, toma tú. Algún día irán, ¿dónde voy a encontrar? ¿No? ¿Dónde voy a encontrar ese rebaño del Señor de fidelidad? Ahí están los chicos. Ya, exacto, santos inmaculados. Quieren con motos, qué malo. ¿Cómo va a ser? No. Pregunta. Preguntas, consultas, comentarios o dudas. A ver, buena pregunta, Jonathan. ¿Cómo lo podemos poner? En la República, Jonathan, se va a conquistar el mayor número de tierras, pero no se logra la máxima expansión. La máxima expansión se logra durante el imperio. Profe, sea más específico. Imagínate que lo máximo que tiene Roma, lo máximo sea 10, ¿ya? Roma no crece más que 10. ¿Estamos de acuerdo, Jonathan? Más de 10 no crece. ¿Estamos de acuerdo? Más de 10 no crece. Ya. Durante la República creció de 1 a 8 y durante el imperio de 8 a 10.
Entonces, la máxima expansión romana, que es 10, lo logra en el imperio, pero el mayor número de territorios conquistados lo va a lograr durante la República, porque lo logró de 1 a 8. La monarquía es 1, la República es de 2 a 8 y el imperio de 8 a 10. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Se entiende? Claro, es como en la historia del Perú, ¿no? En la historia del Perú, ¿quién es el más grande conquistador? Tupac Yupanqui. Pero ¿con quién se logra la máxima expansión? Con Huayna Cápac. Pero el que conquista más territorio es Tupac Yupanqui. Huayna Cápac logra la máxima expansión, pero más territorio fue su papá. Sí, cuando hagamos Edad Moderna, Jairo, ahí vamos a la Santa Inquisición, ahí vamos a quemar a todos los infieles, Jairo. Sí, se dice que sí, a Huachumbi ni Nachumbi, creo que les llaman, ¿no es así, Jonathan? Claro. Y muchos dicen pues que cuando Méndez, no, Paul Rivet, en su teoría polinésica, ¿fue? Sí, polinésica, hablaba de los orígenes andinos en la Polinesia. Lo que dicen algunos dicen, no, es al revés, son los incas los que llevaron palabras quechuas, llevaron la Pachamanca a la Polinesia, no es que ellos lo trajeron aquí. Exacto, Jaime, vamos a una cruzada, vamos a hacer una cruzada contra esos individuos que dejan mal a ustedes. Bueno, jóvenes, preguntas, consultas, por favor, vean la práctica. Creo que lo he puesto hasta más tarde. ¿Ya? También lo vamos a ver la próxima semana, Jonathan. Los hermanos Graco fueron unos políticos patricios, tribunos de la plebe, que buscaron darle solución a la crisis de la República a través de reformas agrarias, pero al final sus enemigos los terminan matando. Fue un intento de dar solución al problema de la crisis de la República. Ujú. No, Aldair, no, porque durante las etapas anteriores a la crisis de la República, los dictadores habían sido, aunque la palabra pareciera que no encajan, habían sido dictadores decentes y legales. Durante la crisis la cosa cambia. Durante la crisis la cosa cambia. Entonces, cuando el dictador asumía mucho poder y ya no quería entregarlo, ya no era dictador, era tirano. Tirano se decía en la antigua Grecia y en la antigua Roma a aquella persona que se quedaba con el poder de manera ilegal. ¿Entiendes? A ver, a Julio César lo asesinan los senadores, que lo hablaremos también la próxima semana, porque él lo acusan de ser un tirano. No un dictador, sino un tirano. Es decir, una persona que toma el cargo de dictador, pero que no lo quiere entregar, que se pasa de los 6 meses y por lo tanto está pisando las leyes romanas. Entonces ya dejó de ser dictador y se ha vuelto un tirano. Y un tirano sí es negativo, decían los romanos. Algo así, Aldair, exacto. Sí, durante el Imperio Romano nace Jesús, porque el Imperio Romano aparece en el 29 a.C. Entonces, durante el Imperio Romano nace Jesús. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. La próxima semana hacemos Imperio Romano con la explicación de cómo pasamos de una etapa a otra. Espero que les hayan entendido la clase y les haya gustado. ¿Ya? ¿Dice ahí? No, Roma es más grande. Roma fue más grande, duró más tiempo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante, por favor. ¿Ya? Que tengan un buen inicio de semana. Hasta la próxima. Cuídense. Chau.